históricamente, definitivamente el remanente de Dios ha comprobado que en Venezuela muchos de los presidentes han ascendido a la presidencia y han desarrollado un movimiento político basado en el apoyo que han recibido justamente de estas entidades. También estas entidades trabajan de forma constante en contra del remanente de Dios, presentando una batalla día tras día en contra del remanente y en contra de la operatividad y efectividad de la Iglesia del Señor en Venezuela. Me sorprendí, hermana Ana, cuando usted, esta tarde me decía, pastor, yo tuve una experiencia muy directa de parte del Señor en relación a Sorte, de que Sorte no estará en la nueva Venezuela. Sorte va a ser literalmente erradicada por Dios dentro del ambiente venezolano una vez que Dios haga lo que va a hacer en la nación. ¿Pudiera, hermana Ana, conversarnos un poquito al respecto? Claro, sí, bueno, en la profecía que el Señor me reveló en el año 2010, el Señor me mostraba, yo no he ido nunca he ido a Caracuy, al Sorte, no conozco la zona, el sitio, pero sí el Señor me mostraba la montaña de Sorte, y el Señor me mostraba cómo sus altares, cómo sus caminerías, todas eran tragadas, la montaña se abría, ¿verdad? La montaña se abría y se tragaba, y el Señor literalmente, pues, en esa palabra profética, él me decía, no conozco yo que te haces pasar por pueblo mío, o sea, hablándole pues a los que practican, hay de ti que practicas lo oculto, lo pagano y lo profano, que haces ritos, que haces pactos abominables con mi adversario, que engañas con tu maldad al crédulo, y en tu depravación haces sacrificios de sangre que atan a ti, a esta nación. No conozco yo tu maldad, decía el Señor. Y cuando el Señor me mostraba esto, el Señor me mostraba cómo Sorte, cómo las montañas de Sorte y sitios, no solamente en Sorte, el Señor me mostraba también en el Amazonas, en otros sitios específicos que yo particularmente en físico yo no he ido, pero el Señor me mostraba cómo era derrumbado el imperio de maldad en Venezuela. Él decía, no conozco yo tus abominaciones, tus maquinaciones contra mi pueblo, y no conozco yo que te haces pasar por pueblo mío, cómo se meten a las iglesias, cómo tratan de meterse como si un río de agua mansa, y tratan de poner velos mágicos en los pastores, en los líderes de la iglesia, en la misma congregación en sí, los confunden y los meten en sus embrujos. El Señor me mostraba y me decía, yo no voy a dejar que esto, o sea, que Satanás salga con la suya, yo debo castigar el mal. Y en medio de todo eso, él decía, pues, que tú te dices, pues, y tapas, embelleces a mis pastores, a mis ministros y a mis ovejas. Y el Señor decía, le hablaba, porque esa palabra era del 2010, el Señor me la dio específicamente para cada persona. Si ustedes leen la profecía del año 2010, tiene un mensaje para cada persona, especialmente está dedicada, pues esta palabra está dada exclusivamente para ellos. Y él decía, no conozco yo tu maldad, el Señor hablaba directamente, o sea, no te voy a dejar sin castigo, tu maldad te alcanzará, y como el que muere en la angustia quemado por las llamas, tus gritos y agonía se harán oír, y nadie lo escuchará, porque el fuego devora, como el fuego devora la paja, serás devorado en tu maldad, tu cadáver en podredumbre. Y el Señor me mostraba en ese momento la podredumbre terrible, y gusanos será arrojado y recogido como excremento, y las aves de carroña lo comerán. No habrá quien llore, no habrá quien se conduela de ti,
no habrá para ti tumbas ni lápidas que recuerden tu nombre, porque Dios no solo te cortará de raíz, le decía a todos estos que practican eso, a todos estos sacerdotes de Satanás, a todos estos que se levantan a hacer todo tipo de maldad para el pueblo del Señor, para embrujarlo, para confundirlo, para entorpecerlo, para impedir que el plan y el propósito de Dios se vea aquí en Venezuela. Ellos no se quedarán sin castigo y el Señor los destruirá totalmente, destruirá totalmente sus altares y sus caminerías serán desoladas. Y la tierra, dice el Señor, abrirá su boca para tragar los tronos de dioses y con la fuerza de la mano del Señor los echará de una vez por todas totalmente de esta nación. El Señor ha de sacar ese imperio del mar de esta nación, lo ha de sacar porque Él lo ha dicho. Y yo creo esta palabra, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Wow. Es algo tremendo, hermana Ana, porque dentro del mover de lo que Dios está haciendo mundialmente, una de las cosas que el Señor está haciendo definitivamente es confrontando a través de su remanente el poder del espiritismo y del ocultismo que opera en las naciones. Es imposible pensar en un mover espiritual de unción, de poder, de autoridad en Venezuela, y pensar que Sorte va a estar allí izando su bandera en la nación. Definitivamente, yo creo que Este Sorte, mi hermano, sí, perdón, el imperio del mal, el imperio de Sorte, el imperio de Satanás, mostrado a través de Sorte, de todo, pues, la manifestación demoníaca del imperio de la muerte que está encerrando en Venezuela, él está llegando a su fin. definitivamente. La mayoría de los creyentes de las iglesias en el día de hoy creen que deben luchar contra los líderes, no cada uno de todos estos líderes, de todos estos hombres que hacen vida pública, que son decisores del país, no son simplemente más que títeres de Satanás en su movimiento. Cada una de sus cosas, cada una de sus acciones están medidas directamente por Satanás y él ha dominado esta nación. Desde que se llama Venezuela, él ha tomado el dominio de esta nación en todos sus aspectos. Y por supuesto, en medio de esto que estamos viviendo hoy, en medio de este tiempo que nosotros estamos viviendo, Satanás no está dispuesto a entregar un pedacito de terreno, ni un centímetro de los terrenos que él tiene dominio sobre esta nación. Y es por eso que aquí el pueblo de Dios, el remanente de Dios, el pueblo que de verdad no se ha inclinado ni a la derecha ni a la izquierda, que persiste estar centrados en el Dios vivo, en el Cristo resucitado, en el Cristo redentor, en ese Jesús que verdaderamente es el que puede traer la libertad a Venezuela. Ese pueblo es el que hoy llama al Señor, es el pueblo que hoy mueve el Señor, es el pueblo que hoy está llamando desde el norte, del sur, del este, del oeste, de Venezuela y aún fuera de Venezuela para pelear esta batalla, porque es al remanente del Señor que el Señor le entrega la libertad de Venezuela. Cada uno de estos hombres que hacen liderazgo de una u otra parte de los venezolanos, todos estos hombres simplemente son instrumentos para traer juicio a Venezuela y que Satanás está usando para traer aún más destrucción y muerte, porque él demanda la vida de los venezolanos. Hablando de todo, hablando de todos los sacrificios, hablando de las entregas, Satanás no le da nada a nadie sin antes pedir. Y esos líderes
que han pasado de generación en generación, del tiempo electoral en tiempo electoral, por esa montaña de Sorte y por todos esos sitios donde ellos han ido a pedir que le den el poder de Venezuela a Satanás. Satanás lo ha pedido, le ha pedido la sangre de los venezolanos, ha pedido la sangre de los jóvenes, Sí, ha pedido la sangre de los niños, ha pedido la sangre de todos los venezolanos por mantenerlos en el poder. Y el Señor hoy está diciéndole aún a los venezolanos, mira, aún hay oportunidad de volverse a Él, aún hay oportunidad de volverse al Señor, aún hay oportunidad de que haya salvación para aquel que pone su mirada solo en el Señor, porque lo que viene para Venezuela es tremendo, hermano. Lo que viene para esta nación es terrible. Los árboles de esta nación son muchos. Hermana no Ana, podemos quedarnos callados. Fíjese que hay algo bien importante, porque el Señor le dice a la iglesia e impele a la iglesia fuertemente a que la iglesia esté constantemente en oración, el remanente de Dios. Si usted observa el mensaje que Dios viene dándole a la iglesia, es que la iglesia entre en oración y que no suelte un nivel alto de oración de manera constante. Yo creo que una de las razones por las cuales el Señor está hablando a la iglesia en este momento, en que definitivamente la situación está convulsionada en el país, pero una de las razones más importantes por las cuales el Señor le está diciendo a la iglesia, es necesario que entres en clamor y en intercesión, es porque lo que está operando en Venezuela no es una cuestión humana, definitivamente no es una cuestión humana. Estas calaveras que el Señor mostraba al hermano Vivas, este ejército de cadáveres que el Señor le mostraba que entraba al país, no son seres humanos, estamos hablando de seres demoníacos, estamos hablando de principados que toman el control de la mente de personajes de alto rango, no solamente a nivel del gobierno, sino a nivel del pueblo, de dirigencias en diferentes instancias del pueblo como tal, con el objetivo de llevar al pueblo a una muerte segura, de llevar al pueblo a una desgracia social, de tomar literalmente, de beber la sangre del pueblo, de hacer sus orgías espirituales con la sangre del pueblo, bebiendo la sangre del venezolano. Lo que ocurre en este sentido es que si la iglesia no plantea una defensa espiritual, si la iglesia no clama, si la iglesia no intercede, si la iglesia carece de la unción necesaria, del poder necesario para poder confrontar estos niveles de satanismo, estos niveles de ocultismo que operan en el país, definitivamente la iglesia entonces se quedaría sin defensa. La iglesia necesita plantear, valga la redundancia, un nivel de defensa espiritual en el cual el enemigo sea obligado a retroceder. Y cuando hablo del enemigo, no hablo de una bandera política, estoy hablando de estos elementos espirituales que son los que dominan a la nación. No solamente es una defensa, es una defensa y una ofensiva. Sí, Señor, amén. La iglesia del Señor, o sea, durante todo ese tiempo que el Señor ha venido dando palabras proféticas a la iglesia en un tiempo creyó, otro tiempo se durmió, y en este tiempo simplemente se llenó de ilusiones vanas y se fue tras otras ideas, otros caminos que precisamente lo están desviando, la están desvirtuando de su propósito, ¿ok? Aquí en Venezuela. Eso es parte del plan de Satanás, es parte del plan de cómo Satanás ha venido trabajando, enriqueciendo la iglesia del Señor, para que la iglesia no asuma su rol, porque el Señor nos ha dicho que como iglesia las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Gloria a Dios, pero las sí, puertas del infierno han venido obrando y han venido arrinconando a la iglesia y llevando a la iglesia a un punto en que enteramente una gran parte o un gran porcentaje de la iglesia que ha
como se dice, ha coqueteado con el trono de Satanás, le ha dado vuelta, ha disfrutado de alguna manera los banquetes que Satanás pone en la mesa, ha disfrutado los banquetes que Satanás coloca en la mesa, le da privilegios como iglesia y de alguna manera se sienten incómodos, usando una palabra como se dice, sobrados, ¿verdad? En un país bueno, tranquilo, y no tenemos para qué pelear, ni para qué ponernos al frente, ni para qué estar batallando. Y estamos, si se quiere, un momento en que todo está como tranquilo y chévere, pero resulta que no es eso. Satanás ha puesto una gran ilusión, yo no digo que es una gran ilusión estilo 3D, que la gente lo ve como que si fuera real y lo está disfrutando. La iglesia de alguna manera está allí sentado, bueno, vamos a hablar por la paz de Venezuela, vamos a orar, vamos a hacer un clamor por la paz, pero resulta que eso es parte de lo que Satanás ha hecho. Y Dios en este momento llama a su remanente, a su pueblo específico, le dice, no, este no es tiempo de eso, es tiempo de levantarte, es tiempo, remanente mío, es tiempo de que tú tomes tu posición en mí como soldado de Cristo y tomes lo que yo te he entregado, porque Satanás ha querido destruir esa nación y por causa del pecado de esta nación, yo voy a traer juicio sobre esta nación, pero aún a ti te digo, levántate y sal y ve y pelea por aquellos que han de ser salvos y pelea por esta nación, porque yo te la he entregado a ti. ¿Para qué? Porque yo quiero hacer de esta nación parte de mis propósitos, para extender mi reino aún en los confines de la tierra, porque mi venida está cerca. Hermano mío, la venida del Señor está más cerca de lo que usted se imagina. El Señor está a la puerta. Y Venezuela es una nación que Dios por alguna razón, y no me pregunte por qué, Él la escogió para ser una nación que alumbre a muchas naciones en estos tiempos, que es necesario extender el reino hasta los confines de la tierra, porque ya está listo, está ahí a la puerta la venida del Señor. Gloria al Señor, sí. Entonces, Señor. Venezuela, todos los países del mundo, y oiga, mi hermano, esto es algo increíble que yo no entendía, y quizás parte de lo que el Señor me permitió estudiar es como para que yo entienda por qué todas las naciones del mundo, por insignificantes que sean, tienen su mirada puesta en Venezuela. Hoy todas las naciones del mundo tienen su mirada puesta en Venezuela. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Pero eso mismo Dios lo va a revertir para que en el tiempo en que venga la visitación del Señor para esta nación, todas las naciones abran las puertas a los venezolanos, que Dios va a enviar hasta la cocina de la tierra llevando el mensaje de salvación y vida para todos aquellos que han de ser salvos. Mire, hermano, Dios tiene propósitos grandes con esta nación, pero nosotros como pueblo del Señor debemos levantarnos, debemos prepararnos, debemos salir a la brecha. Ya no es tiempo de simplemente estar pasivos, orando. Sí, nos arrinconaron, sí, estuvimos tiempo en que nadie creía la palabra, sí, pero este no es tiempo de estar llorando, ay, hermano, que no creen la palabra. No importa que no crean, no importa que no nos quieran escuchar, pero nadie dirá aquí en Venezuela que no hubo profeta en Venezuela que les habló de las cosas que habían de venir y que había un camino y que había una salida de salvación, que es Cristo Jesús. Tremendo, gloria al Señor.